Saludos, estamos aquí en su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Care y antes de presentarle nuestro invitado de hoy, me gustaría recordarles, invitarles a ustedes, nuestros seguidores, a que nos sigan en nuestra página de Instagram y también, sobre todo muy importante, en nuestra cuenta de YouTube. No solamente que nos sigan nuestras cuentas, sino que también invitamos al tema del debate, a que comenten, a que nos escriban. Hoy el invitado que tenemos es una persona muy importante, un amigo, lo conozco ya desde hace 2, 3 años, mentira, 2 años. Y lo que yo busco en este tipo de espacios es el debate, que les hagan preguntas, qué tal les pareció esto, cuál es su opinión sobre lo que hemos dicho en el actual programa. Antes de hacer ya oficialmente el breve perfil del invitado del día de hoy, me gustaría recordarles a los invitados y a los que nos están viendo que la metodología fácil es una especie de preguntas ping-pong muy cortas, en donde, de acuerdo a los títulos, nuestro invitado va a decir cuál es su parecer, cuál es su posición en materia ideológica política. Y al final de la misma va a haber una especie de resultados para ver en cuál espectro político se encuentra nuestro invitado. Yo tengo una idea, él también tiene una idea, pero vamos a ver si es así, coincide con la respuesta, con la teoría. Hay que destacar que es muy difícil cuantificar lo cualitativo y mucho más en materia ideológica y hoy en día más, pero es lo más cercano posible en la realidad de hoy en día. Nuestro invitado de hoy, yo voy a hacer una especie de pistas y quizás ustedes ya tengan más o menos quién es. Es un activista político, en los últimos 2 años ha estado más activo en materia de la defensa de los derechos, el tema del Código Penal, entre otras controversias que hubo en el país en los últimos 2 años. También es político, ha sido candidato para diputado en la circunscripción número 1 de la capital por su movimiento, que también hubo una especie de acuerdo con un partido político que más adelante lo vamos a ver si lo tocamos, y nada más y nada menos el presidente, el director general, mandamás del movimiento Patria Libre. Fernando Abreu, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias y felicidades por este interesante programa y por tu trabajo muy profesional que también haces en la política. Gracias, nosotros también te felicitamos el buen trabajo que has hecho y que sigues así prosperando. Gracias, de verdad, es mutuo. Gracias, comenzamos. Claro, vamos a darle. En este espacio no puedes llamar amigos, no puedes aplicar 50-50, ni puedes llamar a la audiencia, ¿te parece? No, claro, vamos, tranquilo que estoy acostumbrado a eso. Ya tú estás acostumbrado. Vamos con la primera título que habla de autoridad política. Bien. Hay 3 opciones, Fernando. Uno es que requieren líderes fuertes que mantengan la paz y el orden. Esa es la primera opción. La segunda es el ejercicio de la autoridad política es a través de la libre asociación y los acuerdos voluntarios. Y la tercera sería una especie de que se requiere el fortalecimiento de las instituciones democráticas para ejercer la autoridad política. ¿Patria libre? 1, líder fuerte. Sin embargo, siempre, que esta es la parte que no mencionan, y es bueno decirlo de ahora, que las encuestas tienen este tipo de preguntas, tiene sus límites, que está de una pregunta cerrada. 1, especificando que ese líder fuerte y orden está dentro y en respeto a las libertades personales y económicas de todos los ciudadanos. O sea, es orden dentro de un marco que garantiza las libertades. Perfecto, pero si tendremos que elegir, sería la primera. Sí, la primera, exacto, para que la vaya poniendo. Vamos. Me va a poner un chima conservador ahí en la... Vamos a ver resultados, más no nos adelantemos. Sí. Segundo punto, Fernando, acción política. La primera opción es: debemos tomar pasos definitivos para conseguir nuestras propuestas, incluso con el uso de la violencia. La segunda, iniciativa de resistencia civil autoorganizadas a nivel grupal o individual. Y la tercera, ir de la mano de las instituciones democráticas como el diálogo. Repita la segunda, por favor. La segunda habla de iniciativas de resistencia civil autoorganizadas a nivel grupal o individual en materia de acción política. Sí, la segunda, ya que nosotros nos oponemos al uso de la violencia para transformar los cambios. Bueno, no iba a abundar cuando se refiere a violencia formal, porque ya cuando tú eres presidente, toda acción que tú hagas, el monopolio de la fuerza, por definición, eso es ese tipo de proceso, utilizando la presidencia, no es violencia, porque ya ahí es diferente. Forma parte innato del Estado. Es parte innato del Estado, exacto. Con excepción a que viole libertades constitucionales. Ahí sí, aunque sea presidente, violenta. Entonces, vamos a decir que la segunda, para que esté más cerca, diría yo en este caso.
ahí vemos la importancia de la Sí. diferenciación entre Sí. conservadurismo, el liberal, la parte autocrática y democrática. Correcto. Bien, vamos con el tercer punto, Fernando, el cambio social. El Estado debe imponer la transformación social o frenándola. Esa es la primera opción. La segunda, la transformación social es por cambios a nivel individual o grupal, no por las autoridades. Y la tercera, el Estado puede legislar normas para influir sobre los hábitos y los valores de la persona, pero a votación popular o democracia. Fernando. Repite la segunda. La segunda habla de una transformación social es por cambios a nivel individual o grupal, no por las autoridades, mientras Correcto. que la primera parte de las autoridades. La segunda. Ok. Sí, correcto. El Estado no debe intervenir en los cambios, realmente debe venir de en culturales, ¿verdad? Debe venir por la ciudadanía, por el sector privado, por el privado, el personal. El Estado no debe estar metiéndose en tanto en la mentalidad de las personas, etcétera, etcétera. Con la excepción a ya cuando los partidos políticos tratan de promover ideas, pero ya desde el Estado, de una forma formal, imponiendo una cultura, tanto como si es progresista como si es conservadora, no es apropiado, porque ya está utilizando la fuerza, la violencia, el monopolio del Estado para moldear cómo piensa una persona. Eso debe ser libre y voluntariamente. Son los ciudadanos, desde su orden espontáneo, que deben de promover las mejores ideas y los valores y lo moral. Sí. Derecho y justicia. Primera opción, solo existen normas creadas por el hombre y mediadas por el Estado. Segunda opción, una ley injusta no es ley y es un deber moral desobedecerla. Y tercera, las normas jurídicas se legitiman por medio de la democracia. Patria Libre y Fernando Abreu. Segunda, una ley injusta no es ley, pero la gente tiene que entender que para que el concepto de injusticia no es algo intuitivo, sino ya articulado por un líder, una persona que se fundamenta en filosofía jurídica, en filosofía moral, en el estudio del bien y el mal, en qué es realmente la injusticia. Y a eso nos lleva a, de hecho, en filosofía jurídica, que es el estudio de qué debe ser el derecho, para que la gente entienda. Eso nos lleva a nuestra posición justnaturalista, que no es la aplicación fría de la ley, sino del deber ser de la ley. Si la ley se ajusta o no a los derechos naturales. Hay derechos que el Estado no puede tocar. Ni siquiera la democracia puede tocar, porque ya cuando una mayoría impone su voluntad contra una minoría y le quita los derechos naturales fundamentales a una minoría, se vuelve tiranía, no democracia. No, se vuelve una demagogia. Sí. Porque es la mayoría. Pero por definición, tiranía es la dictadura de la mayoría, por definición. Cuando uno, de siempre, eso, de la antigua y de la antigua Roma se clasificaba así. O sea, es dictadura con apoyo popular, como decía Bosch, en cierto sentido. Pero por eso también un poco del 3 tiene, porque sí, bajo el esquema democrático, pero esa democracia tiene que ser su límite. Es decir, tiene que ser una democracia republicana, es decir, una república democrática. Democracia con límites al poder. La mayoría no puede ser lo que le dé su gana y aplastar a la minoría. Hay derechos que no son tocados, como la libertad de empresa, la propiedad privada, el derecho a la vida, a la libertad de expresión. Una mayoría nunca va a poder decir en democracia: vamos a quitar el derecho a la expresión a tal grupito, a los hombres o heterosexuales o cis o lo que es rico, lo que sea, el grupito que quieran demonizar como los marxistas. No, ese debe ser sagrado para todo el mundo. Seguridad. Los nuevos sistemas de vigilancia y monitoreo de la población son buenos para combatir el crimen. Esa es la primera opción. La segunda, la vigilancia de los ciudadanos a expensas de su privacidad, sea por el Estado, es un crimen. Y la tercera, el Estado debería tener permiso para vigilar y monitorear a ciudadanos, pero solo en casos provistos por la ley. Patria Libre y Fernando Abreu. La segunda tiene mucha razón, pero repite la primera, que creo que hay que hacer una combinación. Repite la primera. La primera habla de que la seguridad que los nuevos sistemas de vigilancia y monitoreo de la población son buenos para combatir al crimen. Sí, ok. La segunda, sucintamente, de que la vigilancia de los ciudadanos a expensas de su privacidad, sea por el Estado, es un crimen. Sí. Diría que la segunda, aunque la primera
tenemos un poco la primera, pero quiero especificarte un poco porque está un poquito más compleja. Nosotros defendemos el derecho a la privacidad a un 100%. El Estado, hay derechos, como dije, que no puede tocar y la privacidad es uno de ellos. Ahora bien, al mismo tiempo, y esto no es para nada contradictorio, tenemos modelos de seguridad fuertes. Nosotros combatimos el crimen fuerte, pero combatimos el crimen sin sacrificar ni el debido proceso, ni sin sacrificar la privacidad de las personas. Dicho eso, cuando uno está en un área pública, y ahí es que entra nuestro elemento en la primera, un espacio público, uno no tiene un espacio público el derecho a la privacidad. O sea que vigilancia y monitoreo en espacios públicos sí. O sea, en las calles donde hay incidencia de mucho crimen, sí vamos a tener vigilancia. Donde hay en barrios o en calles donde hay incidencia de mucho crimen, en espacios públicos, en las calles, sí vamos a tener mucha vigilancia. Pero no en el ámbito privado. Pero no en el ámbito privado. Okay. Inmigración. Sí. Debemos limitar la inmigración y que se integren correctamente en la cultura y los valores de nuestra nación, en este caso República Dominicana. Segunda, la libre circulación es la única posición consecuente con la libertad. Y la tercera, la inmigración trae beneficios positivos, pero nuestras fronteras deben estar controladas. Repita la segunda, que no escuché bien. La libre circulación es la única posición consecuente con la libertad. No. Es decir, la más cercana a nosotros la primera, pero queda corta. Queda corta. Es decir, somos más fuertes ahí todavía. Y alguien diría, pero tú no suenas tan libertario del punto dentro de la derecha o liberal clásico dentro de la derecha. Sí, porque sin fronteras no inicia la libertad. La frontera es lo que inicia la libertad. Entonces sí, nosotros creemos en un Estado que es fuerte con el tema de la migración ilegal, que es una frontera totalmente sellada, con deportaciones masivas, con instituciones que funcionen, que no se dejan manipular y traicionar, con policías militares fronterizos que no se vendan por 3,000 pesos para entrar a un haitiano ilegal, sino sustituyendo toda esa burocracia corrupta por patriotas con históricos reales y sacar incluso las instituciones de la ONU de este país y las ONGs que se dedican a traer personas ilegales de este país. Entonces yo diría que no queda corto, y para los que creen que eso es antiliberal, no es antiliberal en lo clásico. Cuando digo liberal, no me refiero al liberalismo de Estados Unidos. Ojo, no confundamos, eso es socioliberalismo. Estamos hablando del liberalismo clásico que está dentro de la derecha también, junto con el conservadurismo, que son ambos, de hecho, ambos son aliados, no son antagonistas. Si uno ve la obra de Burke, Tocqueville, va muy de acorde con la de John Locke, Smith, etc. De hecho, se complementan más que antagonizan. Que eso también es algo que es importante, la gente piensa. Y la libertad comienza con la frontera. Si no hay frontera y hay frontera abierta, ¿qué va a pasar? Entra toda la mentalidad de esa gente socialista y un Estado que siempre ha sido socialista como Haití, y no inicia la libertad de nada y se va su liberalismo a la porra. Entonces, no existe la libertad ni económica ni personal sin frontera. Servicio militar. ¿Tú te das cuenta que hay como una fusión entre conservadurismo y liberalismo? Lo mejor. Sí. Los amantes de la Confederación. Servicio militar. A ver, no. Debe ser obligatorio. Hay ideas alternativas para la defensa, que no necesariamente debe ser un servicio militar, sí, o este debe ser voluntario. Bien, este es muy interesante. El servicio obligatorio, yo soy más... Va a depender de las circunstancias, ¿verdad? Y del estado, si estamos en estado de guerra o no. Si estamos en estado de guerra formal, servicio obligatorio sí. Si el tema de Haití, y quiero ser muy preciso con este tema. Actualmente estamos en una invasión. Técnicamente todavía no estamos en estado de guerra porque todavía no hemos presenciado una enorme cantidad de intercambio de disparos entre las gangas de Yaqui, pero vienen hacia acá. Los reportes están que vienen hacia acá, tomaron nuestra bajada. El propio Estado Dominicano tibio lo admite, que quieren venir hacia acá, tienen operaciones acá. Entonces, ahora mismo, para respetar las libertades, yo diría que lo que hay que hacer es incentivar el servicio obligatorio militar. Actualmente. Sin embargo, desde que nos estamos sacando un poco más a un estado de guerra real, servicio militar obligatorio. Porque ya las circunstancias, estamos en un estado de guerra y hay que defenderse, y si no nos defendemos no vamos a tener estado ni vamos a tener ningún tipo de libertad. Entonces yo te diría que si lo hacemos en ese esquema cerrado,
Tú tendrías que repetir. No hay ninguna que dice incentivando ahí. Una habla, que es la terminal media, que hay que buscar soluciones alternativas para la defensa. Que no habla de un tema. Yo soy el 1 en estado de guerra y el 2 en estado de no guerra. Pero vamos a decirlo así. Ponte el 2 porque no estamos en estado de guerra ahora mismo de forma. Buscar alternativas que no sea el servicio militar. Por ahora ponte el 2, pero Ok. en poco tiempo sería el 1, creo yo. Voy a hacer una predicción. Yo creo que sí, que vamos lamentablemente a llegar a ese punto. Yo creo que va a haber una masacre. Por simplemente no es que soy un mago que predice y todas las predicciones que yo he hecho se han cumplido todas, lamentablemente y una predicción lamentable, pero eso iba a pasar porque es lógica y matemática simple. La invasión ha sido constante, esas bandas vienen para acá, vienen ahí y sí va a haber un tipo de atentado contra los dominicanos y lamentablemente esto va a pasar. O sea que dominicanos, prepárese que este tema de Haití no es un tema casual, es algo muy serio y que tenemos que defender nuestra soberanía con toda la fuerza y todo el poder que tenemos en nuestra dominicanidad. Tenemos que sacar lo trinitario de adentro. Prepárense. Libertad de expresión. Los gobiernos no deberían limitar la libertad de expresión. La libertad de expresión nunca es un derecho absoluto. Y la tercera opción, los gobiernos solo deberían limitar la libertad de expresión de personas extremistas que inciten acciones ilegales. 1. Nunca deberían limitar la libertad de expresión. Vamos con Hasta se queda corto de cierta forma. La libertad de expresión es más sagrada de lo que la gente piensa. libertad religiosa. No a la tolerancia religiosa. Las autoridades deben promover activamente una cosmovisión y valores. La sociedad debe ser organizada de manera independiente a confesiones religiosas o irreligiosas. Tú no me estás dando el 1, 2. Ok, o sea, bueno, no sé cuándo está Cierto, de uno a otro. desde el principio. Sí. Entonces la primera opción, no a la tolerancia religiosa. De hecho, las autoridades deben promover activamente una cosmovisión y valores. La segunda No. habla de una sociedad que debe ser organizada de manera independiente a confesiones religiosas o irreligiosas. Y la tercera, el Estado debe sostener el culto mayoritario, históricamente enraizado en la población. Y ahí no está. Esa pregunta tiene un gran problema porque no está claro ninguna de las respuestas. El Estado, yo te voy a decir, tú me dirás a cuál se ajusta más, pero yo te voy a decir lo que pienso. El Estado debe garantizar la libertad de religión de los ciudadanos y no intervenir y meterse en ella. El Estado se puede declarar, no importa que el Estado se declare en la mayoría de la religión, como por ejemplo en este caso de la religión católica. El Estado puede declarar que vivir una sociedad de mayoría de religión católica o cristiana, que incluye tanto lo evangélico como lo católico, o sea, mejor todavía, pero no debes respetar esa libertad sagrada, que ahí no lo menciona claro. Ahí está mencionando más si el Estado debe promoverlo. Número 1, que ese es el gran atentado, el gran peligro de hoy en día en toda la sociedad, de que el Estado se está metiendo en contra de la religión. Okay. Y lo estamos viendo con el avance progresista, con el tema de la ideología de género, aborto, todo eso. Se está metiendo con la religión y le está diciendo cállense, que ustedes no pueden hablar sobre este tema porque eso es discriminación. De hecho, la ONU trató de presentar una resolución para limitar la libertad religiosa con ese fin. Vamos a poner la número 2, que es se organiza la sociedad de manera independiente, sus confesiones religiosas sin la intervención del Estado. La número 2. Ok, bien. Vamos con la número... Sí, suena un poquito más, ahora que tú lo mencionas un poquito más. Educación. Sí. Las autoridades deben dictar y monitorear los planes y programas educativos en todos los niveles. Las autoridades no deben interferir en la educación de sus hijos. Y la tercera, las autoridades deben asegurar que todos pueden acceder a ella, a la educación. Patria libre. En la tercera, solamente menciona ese ching. Repite la tercera entera. La tercera, las autoridades deben asegurar que todos pueden acceder a la educación. Es decir, la educación es un derecho y un deber del Estado a que todos lo cumplan. Y la segunda es... Las autoridades no deben interferir en la educación de los hijos. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Y la primera, las autoridades deben dictar y monitorear los planes y programas educativos en todos los niveles. En esta respuesta yo veo un problema entre la 2 y la 3. Y el problema que estoy viendo es que en la 2, que repítame la 2 de nuevo. Las para no autoridades confundir la 2 y la 3. no deben interferir en la educación de los hijos. Sí. Es decir, Es correcto eso en el sentido de que no se pueden meter, no se debería meter mucho con sus intereses en el currículum, que como sucede en muchos países donde la educación estatal, y por eso prefiero la privada 1.500.000 veces. Sin embargo, te voy a decir nuestra posición. Nuestra posición es, el Estado sí tiene que garantizar siempre
solamente a la pobreza siempre y cuando haya pobreza. Cuando no haya pobreza ni siquiera. Cuando haya pobreza sería totalmente la número 2. Pero mientras haya pobreza, el Estado tiene que garantizar a que esos padres que no tienen acceso y no tienen los recursos para poner sus hijos en colegio privado o para financiar su educación, solamente a los pobres, no a la clase media alta ni la alta, solamente a la media baja y pobre, o sea, desde un nivel de ingreso hacia abajo, tiene que asegurar que tiene, mientras haya pobreza, asegurarlo. Cuando con nuestras políticas capitalistas de libre mercado, bajando impuestos, con muy de inversión llegando al país, con esa política se reduce la pobreza, y cuando no haya pobreza en la República Dominicana, totalmente privada. O sea, entonces lo que nosotros tenemos el sistema voucher de educación, que es el cheque escolar, le damos un cheque a los padres para que vayan a la gestión privada. Entonces, nuestra política tiene la 2 y la 3. Si tú te das cuenta, tenemos la 3 porque garantizamos a los pobres, pero también tenemos la 2 en el sentido de que incluso le damos cheques escolares para que puedan ir no a la del Estado, sino a la privada. Aunque si quieren quedarse en el Estado, pueden ir al Estado. O sea, que es una función de la 2 y la 3. Pero vamos a decir lo siguiente, en el actual contexto donde hay... El actual es la 3 y la futura es la 2. Ok. Eso es una cuestión que estoy viendo aquí, que hay un tema de secuencia. O sea, nuestras políticas piensan en todo en la secuencia completa. Pensamos en el proceso, en el continuo. Entonces, se parte de un inicio y se va gradualmente hacia el fin. El fin viene siendo que no haya pobreza, que no se necesita financiar la educación por parte del Estado, y que la calidad sea la privada, que es 1500 mejor, y que todo el mundo tenga acceso a la calidad privada. Vamos a la parte económica ya, modos de producción, hay que sostener la propiedad privada de los medios de producción. La segunda, hay que superar el modo de producción capitalista, y ya más o menos sabes cuáles son los tiros. Y la tercera, hay que articular un punto medio entre la capitalista y las políticas de planificación económicas deliberadas. La primera, y queda corta la primera, porque esa palabra sostener, para mí no, porque se sostiene por sí sola. O sea, el Estado no tenía que sostener. El capitalismo está muy por encima del Estado. Bueno, el que la sostiene sería una mano invisible, ¿verdad? Número 12. Pero el Estado no tiene que ver con eso. Eso está muy por encima del Estado. El Estado es una porquería delante del gran poder que tiene el mercado. Que tiene el libre mercado, porque no simplemente el mercado, el libre mercado capitalismo. El capitalismo es lo más bello que hay el capitalismo es lo más bello que hay en la historia. Vamos a ver entonces ahora el mercado. ¿El mercado es libre o no es mercado? El mercado es ineficiente, la segunda opción, y la asignación de recursos debe ser planificada. Y la tercera, el mercado puede ser útil para la asignación de recursos, pero este debe estar ampliamente regulado. Patria libre y su liderazgo. Obviamente la primera, pero creo que cada cortado. ¿Tú puedes repetirla? La primera habla del mercado es libre o no es mercado. Bien, tiene que ser totalmente libre. Las otras dos son, la 2 es marxista y la tercera es socialdemócrata. Eso no sirve para nada. Dinero y moneda. Primera, hay que instaurar un régimen de libertad monetaria, dólares, oro, bitcoin. 2, idealmente habría que abolir el dinero. Tercero, una moneda nacional incontrolada y monopolizada por el gobierno. Espérate, una pregunta. Repite la 2. La 2 habla de que idealmente habría que abolir el dinero. No nos enfoquemos en la otra. Sí, esa ignorancia es increíble. Simplemente me llamó mucho la atención. La única. Ok, vamos con la siguiente. Impuestos. Liberación total de monedas, tasa de cambio, tasa de interés, todo eso. Con una secuencia, obviamente, no se hace lo loco. Similar a como Milei lo está haciendo. Y bueno, con el tema monetario, aquí no va a dar tiempo para desarrollar, obviamente, pero más una forma liberalizada, en donde el Banco Central sigue la, no es que el Banco Central interfiere para determinar la cuantía total de dinero y la circulación de dinero, sino que la oferta monetaria del Banco Central sigue la demanda monetaria para que sea equilibrio en oferta y demanda monetaria, y así no hay inflación. La inflación es cuando la oferta monetaria, lo que emite y lo que la circulación de dinero que tiene el gobierno del Banco Central, cuando esa oferta excede la demanda monetaria, lo que la gente realmente exige, que se calcula con la velocidad de la circulación del dinero, que se crea inflación. Yo sé que es un poquito técnico para la gente y no hay tiempo de aplatanarlo mucho, pero todo eso en libertad. Y después de 2 o 3 gobiernos, de hecho hasta puede desaparecer también el Banco Central, pero no por ahora. Perfecto. Impuestos. Deben eliminarse o reducirse los impuestos al mínimo posible. La segunda, debemos aplicar una fuerte política de impuestos con el fin de distribuir la riqueza. Y la tercera, los impuestos son indispensables, pero debemos aplicar una política fiscal razonable para no incurrir al déficit. Yo sé la respuesta. La una por mucho. Okay.
Vamos con los Ahora por bancos. mucho. Los bancos hay que eliminar toda intervención estatal sobre Tú el sabes una dinero. cosa, ¿sabes? Yo no sé si sería bueno que a veces yo justifique la respuesta, porque la gente que a veces... No, ya la gente sabe más o menos. La gente sabe lo que mucha gente sabe lo que piensa, pero tal vez mucha gente, tal vez los socialistas o los neutros, los que no saben mucho de esto, que estaban comenzando en mi experiencia en política, no saben por qué yo pienso en la primera. Y dije, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Entonces, no, como que no, es bueno siempre argumentar. Pero yo entiendo el tema del tiempo, pero sí creo que sería tal vez bueno a veces Darle mayor fuerza al argumento. argumentar un poquito en algunos temas, por ejemplo en ese. Lo que pasa es que lo que hace el Estado con sus gastos públicos y lo que financia con esos impuestos del Estado no sirve para nada cuando usted estudia la ineficiencia natural del Estado y los incentivos perversos que tiene. Y lo que otro que pasa es que a menor impuestos, las estadísticas muy claras, a menor impuestos, a menor Estado, todos los indicadores suben. Si usted lo que quiere es vivir en un país próspero, un país con pobreza cero, con tasa de desempleo cercana a cero, con una prosperidad en todos los sentidos y felicidad y todo, lo que usted necesita son bajos impuestos y bajo un Estado pequeño. Y eso produce un mar de inversión increíble que saca a todo el mundo de la pobreza, todo el mundo. Y ha sucedido así en todos los países. Entonces, por eso se necesita, no solamente, o sea, por eso que no solamente que el Estado es malo, sino que hay que reducirlo lo mínimo posible porque es lo que te garantiza. Y los impuestos es lo que te garantiza la prosperidad para todo. Bancos. Hay que eliminar toda la intervención estatal sobre el dinero y el crédito. 2. Hay que cerrar todos los bancos privados. Pero comienza de nuevo. ¿Bancos? Bancos, la primera opción, hay que eliminar toda intervención estatal sobre el dinero y el crédito. Bien. Segundo, hay que cerrar todos los bancos privados y centralizar el crédito en manos del Estado. Y 3, las autoridades monetarias deben controlar el dinero y el crédito. Patria libre. Yo me estoy dando cuenta que en la secuencia de las respuestas está yendo a opción 1 capitalista, opción 2 socialista, opción 3 socialdemócrata moderado. Efectivamente. Ese es lo que te está viendo. Uno por mucho. Vamos con el tema del comercio exterior. No debe haber limitaciones al comercio exterior. 2. Hay que limitar el comercio exterior para ser autosuficientes. Y la 3, es admisible aplicar medidas proteccionistas. Ok, quiero ser específico con una cosa aquí. Es uno, pero quiero ser específico. Es uno, pero con estrategia, no a lo estúpido. ¿A qué me refiero a eso? Trump tiene razón en un tema. Lo que queremos es libre mercado, ambas partes. Entonces, si tú iniciar una guerra comercial, como él hace, siendo Estados Unidos, en el caso de nosotros un poco más difícil porque no tenemos ese poder, como estrategia para bajar los aranceles de ambos países es mejor que tener un país de arancel cero que tú le aplicas el arancel a ellos y ellos te apliquen un 200%, como pasaba muchísimas veces con Estados Unidos, como pasaba con la Unión Europea de Estados Unidos, con China de Estados Unidos. Es decir, que al final, como estrategia iniciar, o sea, él a uno, pero quiero aclarar algo. El tema proteccionista de la opción 3 puede funcionar a tener más uno, a tener más libre mercado y arancel 0-0. Porque iniciar guerra cuando el otro te está aplicando socialismo y el otro te está aplicando aranceles altísimos y tú le aplicas aranceles cero. Tú me aplicas aranceles cero. Te voy a aplicar lo mismo que tú me aplicas, 200, 300, tan. Iniciar una guerra comercial. ¿Pero para qué? Para que al final tener más libre mercado de ambas vías. No solamente para que aquí entre los productos y es correcto. Cuando hay aranceles cero, los productos son más baratos para nuestra ciudadanía, eso beneficia, eso crea ahorro en la economía, beneficia a esta gente. Pero sin embargo, no es bueno para nuestros exportadores. Entonces lo ideal es hacer libre mercado para ambas partes, no solamente nosotros aquí. Y ellos cogiéndonos de pendejos. O sea, en vez de un fin, el medio. Entonces como fin, la 1, Okay. y como medio, en los casos donde nos atracan a nosotros con aranceles altos, puedo utilizarlo como herramienta tal como hizo Trump, pero con el fin de abajarlo. Para que los que son liberales no se me... porque ustedes a veces ni saben lo que están hablando. Precios. Hasta por ustedes lo estamos haciendo. En los precios no hay que intervenir sobre el sistema de precios, Fernando. La segunda, los precios deberían fijarse dinámicamente. Y la tercera, los mecanismos de mercado pueden formar los precios, pero hay que controlarlos para asegurar la disponibilidad y el acceso de ciertos bienes y servicios. 1, es imposible, el control de precios no sirve para nada. Yo, de hecho, en el Congreso
en una vista pública del Congreso me opuse a la ley de alquileres porque tenía control de precios y los controles de precios no han funcionado en ningún país del mundo y eso no sirve para nada. De hecho, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios que te demuestran precisamente que la evidencia dice que nunca ha funcionado. En 4.000 años nunca ha funcionado. Desde la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia hasta la actualidad. Nunca ha funcionado, nunca funciona. Libre mercado total y absoluto. Punto. Salario. Se incrementa por la productividad de nuestra economía. La segunda, de cada cual sus capacidades a cada cual sus necesidades. Y la tercera, una legislación que imponga salarios mínimos. Patria Libre y su liderazgo. La primera no está muy clara. Yo entiendo qué quiere decir, repítela. Se incrementan por la productividad de nuestra gente. Libremente, que no es lo que lo dice ahí. Efectivamente, cero sería a medida que incrementa Porque la productividad, se incrementa el sueldo mínimo. Sí, pero voluntariamente, o sea, se queda corta, vamos a decirlo así, porque Ok. eso suena a que el Estado puede decir, el PIB subió, vamos a subir los salarios. No, el salario mínimo, el Estado no tiene que meter nada con los salarios. El salario mínimo no debe existir en ningún país, no debe legislar. Eso simplemente lo único que causa es desempleo y le da más fuerte a las personas con pocas habilidades que están empezando. Eso lo único que hace es condenar a las personas de bajas habilidades, a los más pobres, a el desempleo. Es una estupidez de su madre y solamente genera más empleo, incluso también genera otro tipo de problema que no me da tiempo de desarrollar. Entonces, no debe existir, debe ser totalmente voluntario, los salarios deben ser libres, voluntarios, el Estado no tiene ningún rol en eso. Es la primera que queda corta, porque no está diciendo que puede aumentar la productividad o aumentar los salarios. No, estupidez de su madre, eso es ignorancia económica completa y total. Es cada empresario, cada empresa en su oferta y demanda libremente decidiendo los niveles de salario. Y obviamente en un mercado libre con bajos impuestos donde tanta inversión está entrando porque se está permitiendo que tú acumules capital, que tú te quedes con tu propio dinero, va a estar incentivado a invertir más porque todo el mundo quiere ganar más dinero. Y cuando tú inviertes más, ¿qué tú necesitas? Cuando tú inviertes más, tú necesitas más empleados. Por ende, comienza una competencia y una guerra por los empleados y esa competencia, ¿qué significa? Aumentar los salarios. Los salarios aumentan naturalmente, individualmente, cada empresario, no tiene que ver. Vamos a hacer una pausa y volvemos al segundo bloque con este programa tan especial de Sala Situacional TV. No se despeguen. Volvemos a su programa de Sala Situacional TV con nuestro invitado especial de hoy, Fernando Abreu. Invitamos a nuestros seguidores a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, pero sobre todo en la de YouTube, y que nos comenten qué les ha parecido las respuestas y que nos ha dicho nuestro invitado. Seguridad social, liderazgo de Patria Libre. Los servicios sociales deberían ser provistos por la libre competencia empresarial. La segunda,
hay que garantizar un estado de bienestar. Y la tercera, hay que garantizar el acceso público a ciertos servicios básicos. Fernando Abreu. Pero eso no es seguridad social, eso es más allá de seguridad social. Estamos hablando de todo, servicios públicos. En general. Servicios públicos, no necesariamente del tema de protección social. Ok. Repítame, por favor. La primera, los servicios sociales deberían ser provistos por la libre competencia empresarial. Sí. La 2, hay que garantizar un estado de bienestar. Y la 3, hay que garantizar el acceso público a ciertos servicios básicos. Bien, aquí tenemos el problemita de la secuencia del continuo del tiempo. Iniciamos en la tercera para lo que es básico, o sea, una necesidad humana, en base a lo que nosotros llamamos la ética de la emergencia, lo de derecha también, lo libertario también, que no dejamos que tampoco la gente se muera en cosas muy fundamentales como salud, educación, etcétera. Pero solamente eso, no las 1500 cosas que quiere hacer el gobierno y todos los subsidiazos demasiado que tiene, de demasiadas diferentes cosas. Simplemente lo básico como salud, educación y alimentación, pero en el proceso incentivando que la gente por sí sola salga de los programas sociales con nuestro capitalismo, mientras cuando están ganando más y mientras salgan de la pobreza. A medida que salen de la pobreza, los programas sociales se reducen hasta llegar a cero. O sea que es desde la 3, iniciando en la 3 y terminando en la 1. Perfecto, sin pasar por la 2. Entonces vamos con ¿La 2 es 3. cuál? Garantizar un estado de bienestar. Jamás. Ok. Entonces El vamos estado de con la bienestar 3. no sirve, el estado de malestar no sirve para nada. Como tú me dices que no tenemos tiempo, no voy a desarrollar en eso. Vamos con la número 20, recursos naturales. Los derechos de propiedad exclusiva sobre los recursos naturales. 1. La 2. Los recursos naturales deberían ser de libre acceso, sin derechos de propiedad. Y la 3. Los derechos de propiedad común suelen garantizar gestión óptima de los mismos. Repita la 3. Los derechos de propiedad común suelen garantizar gestión óptima de los mismos. Esa respuesta tiene un problema porque está muy ambiguo. Derecho de propiedad común. ¿A qué te están refiriendo exactamente? Lee la primera. La primera, los derechos de propiedad exclusiva sobre los recursos naturales. Derecho de propiedad exclusiva sobre el recurso natural. Sí. Y repito la 3. Y la 3, los derechos de propiedad común suelen garantizar una gestión óptima de los recursos naturales. Hay un poco de 1 y de 2. Me explico, voy a tener que explicarme un poco. La propiedad privada es la forma que mejor se cuida el medio ambiente. Perfecto. De hecho, no solamente uno tiende a velar que su propiedad esté más limpia, menos contaminada cuando es su propia propiedad, porque lo que es todo realmente de nadie, simplemente uno espera que el otro lo cuida cuando es de uno y uno hizo la inversión, uno es doliente. Pero no solamente para la de uno, sino también funciona para cuando un tercero o cuando alguien daña la propiedad de alguien, contamina la propiedad de alguien. Es una forma eficiente también de la protección de privada de mantener el medio ambiente. Sin embargo, hay algunos, por eso digo la 3 en algunos sitios, porque hay algunos recursos naturales que no son de propiedad exclusiva, como por ejemplo los ríos, playas, alguna área protegida. Y esas, lo que nosotros proponemos en esas es que haya un cuidado de gestión privada, pero dedicado a eso. A salvaguardar ese Exacto. tipo de recursos naturales. Ejemplo, Ocean Cleanup en los ríos. Ejemplo, una compañía que recoge el sargazo en las playas. Ejemplo, privadas, más privadas, no todo. ONGs. Privadas. Eso no necesariamente ONG, por dinero, renta. Porque se necesita el Estado con el presupuesto del Ministerio de Ambiente paga eso. Entonces, en vez de ser de gestión pública, con los guardabosques del Ministerio que tienen la ineficiencia natural del Estado, serían por compañías especializadas privadas que se dedican a eso y que lo hacen bien y ya tienen experiencia en eso. Es más eficiente y cuidamos más eficiente todo nuestro bosque, todas nuestras playas. Vamos a la 3 entonces, ¿te parece? Ahí está difícil decidirlo. Entre una y dos. Yo creo que la una prepondera más que la. Pon la una. Pon la 1, ok. Filosofía moral. Nuestras obligaciones derivan de principios supremos. La 2, ningún principio moral es verdaderamente independiente de las opiniones de las personas. 3, nuestras obligaciones y deberes morales derivan de criterios naturales, empíricos y no éticos. Está muy interesante. Esto es filosofía moral que tú me estás diciendo. Sí. Está muy interesante porque esto es muy profundo. Repítemela bien porque esto es muy profundo.
Sobre filosofía moral. Sí. Nuestras obligaciones derivan de principios supremos. Sigue. 2. Ningún principio moral es verdadero independientemente de las opiniones de las personas. Y Repite eso, ningún principio moral ningún es principio verdadero. moral es verdadero independientemente de las opiniones de las personas. Sí, ahí está el posmodernismo estúpido, sigue. Nuestras obligaciones y deberes morales derivan de criterios naturales, empíricos y no éticos. Naturales, empíricos Y no éticos. No. La más cercana, esto es muy profunda. La más cercana, la primera, la correcta. Sin embargo, es bueno que la gente sepa, yo profundizo mucho en filosofía moral y ética, que es el estudio del bien y el mal, que esto va a ser largo. No, pero lo más Sí. lo más sucinto posible. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Cuando uno va a filosofía ética y utiliza lo mejor de todos los autores, ya sea de Tomás de Aquino y la enseñanza de que, por ejemplo, el fin no justifica el medio y la acción humana está dividida entre fin, medios y circunstancias, y después va a Kant con el imperativo categórico, donde el fin es un fin en sí mismo y bueno, y hay que tener las mismas reglas generales para todo y es aún más deontológico que lo que importa más es la acción en sí, ni siquiera el fin. Y uno lo sigue expandiendo con Hegel, con Nietzsche y con todos los demás autores. Todo eso, cuando uno lo utiliza lógica y si uno trata de sacar, lo voy a resumir así, la mejor ética posible de una forma no teológica, sin que la primera es más teológica, porque Habla del tema del Supremo. del principio supremo. Aún, y ahí entra lo que yo en mi libro que estoy escribiendo le llamo la ética fernandiana, donde toma la mejor ética de todos los autores, saca lo mejor. Pero ya tenemos lo bueno, fernandiano y no obreuista. Bueno, lo llamo así. Esa ética, derivado de la lógica, de la evidencia, etcétera, etcétera, aún queda corto, porque hay un límite de conocimiento. Entonces, al final, coincide con la teología cristiana, al final. Y aparte coincide, la teología cristiana es, cuando uno estudia profundo, es superior realmente. O sea, uno puede acercarse, pero al final todo eso, de una forma no teológica, te lleva a los mismos principios teológicos cristianos. Como los 10 mandamientos, entre otras cuestiones. Cristianas, sí. Del Nuevo Testamento. Algunos pueden decir judíos cristianas, pero bueno, eso es un tema más profundo. Pero el punto es que sí, al final es la uno y se puede acercar de una forma no teológica, de una forma no religiosa, para decirlo así. Pero al final la una es la que tiene la razón. Quise decir eso porque no es de que, ay, porque mi religión yo dije. No. Es mucho más profundo. No es de que porque yo soy cristiano y dije que era cristiana. No. Es mucho más profundo que eso. Y quien quiera debatir este tema, bienvenido sea, que ese tema sí me apasiona. Y son bienvenidos a este espacio. 22. Identidad humana. El hombre puede alcanzar su perfeccionamiento al ordenar la inteligencia. 2. El hombre es radicalmente libre y dueño de su propio destino. Y la 3, una mezcla de las dos opciones. ¿El título era? Identidad humana. Repite. El hombre puede alcanzar su perfeccionamiento al ordenar la inteligencia. 2. El hombre es radicalmente libre y dueño de su propio destino. Y 3, una mezcla de las dos. Yo voy a protestar contra lo pésimamente redactada que está en esa respuesta. Okay. O sea, eso está tan ambiguo y me da miedo la número 2, porque suele ser la izquierdita, pero está de una forma que parece que se está refiriendo a algo. Seguro que el título solamente dice... La 2 dice de que no hay naturaleza humana, el hombre existe como un proyecto a realizar. Pero repita el principio. La número 2, ¿verdad? Sí, ambas, pero comienza con la 2. Sí. La 2 dice que no hay naturaleza humana. El hombre Ok. existe como un proyecto a realizar. Es radicalmente libre y dueño de su propio destino. La 1, a diferencia, dice que hay naturaleza humana y ésta puede alcanzar su perfeccionamiento al ordenar la inteligencia y voluntad hacia su fin último. La 1, ahí lo describiste mejor. Ok. Tradición. Debemos honrar el pasado y resguardar los valores. 2. La cultura es una construcción social artificial. Y 3. La cultura y la tradición no deben ser ideales prácticos. Fernando Abreu. La 1.
La uno, pero no hay tiempo para desarrollar, por muchas razones. 24, religión. Pero sin que el Estado esté obligando de una forma voluntaria. La uno de una forma voluntaria, personal. La religiosidad es una característica inherente del ser humano. 2. La religión ha tenido consecuencias nefastas sobre el proceso de la humanidad. Y 3. La religión es importante, pero no debe ir de la vida social y política. Los fernandistas. Repite la 3, la religión es importante, pero La religión es importante, pero no debe ir la vida social y política. No debe ir a la vida social y política. Mientras que la primera dice de una religiosidad es una característica inherente al ser humano. La primera es porque o sea, en la 3 estarían prohibiendo que alguien religioso entre a política o use la religión. O sea, a ver si me explico. No está bien implementar una teocracia y obligar y forzar una religión sobre una sociedad, ¿verdad? Pero eso no es igual, para que la gente esté clara, a que una persona con convicciones religiosas entre a política y no force su religión sobre los demás ciudadanos. O sea que sí, la uno puede entrar totalmente, puede usar, aunque no es lo ideal, puede hasta utilizar argumentos religiosos, aunque no es lo ideal, porque hay muchas personas de otra religión. Sin embargo, lo que no puede forzar con el Estado, la religión de los demás. O sea que la una. Ok, igualitarismo, un tema muy importante. El igualitarismo es resentimiento, punto. 2. Las desigualdades es beneficio, eliminarlas. Y la 3, hay que asegurar una igualdad de oportunidades basadas en la no discriminación. ¿Patria libre? La uno por mucho. Y queda corta. Pero la gente tiene que entender por qué la igualdad. La igualdad es totalmente resentimiento en el sentido de que cuál es si todo el mundo llega a ser clase media o más, dado a nuestra política de libre mercado, y sale en la pobreza, ¿cuál es el problema que tu vecino tenga más que tú? Eso significa que tiene lo peor del alma humana, que es el resentimiento. Y de hecho, la Biblia también fue correcta en eso, ya que estamos hablando de temas religiosos, porque es un pecado capital de envidia. Y fue el pecado original de también la serpiente, que fue un tema de envidia. Mira, Dios, tú no tienes el árbol del conocimiento que tiene Dios. Entonces tú eres desigual, prácticamente fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva. Pero bueno. Vamos Eva, con la 26. Eva, que se dejan manipular más. Son más emocionales. Caramba. Familia. La familia tradicional es un elemento primigenio de la arquitectura social, debe ser objeto de preservación. 2. La familia tradicional es bastión del patriarcado. Y 3. No hay tipo de familia mejores o peores. Es una asociación voluntaria para establecer una relación perdurable. Repíteme la una. Yo sé que la una, pero Yo sé que también es la una, pero la familia es tradicional, es un elemento primigenio de la arquitectura social, debe ser objeto de preservación. La una por mucho. El núcleo familiar es todo, pero no hay tiempo para desarrollar eso. Feminismo. El feminismo es nocivo para las personas. 2. La sociedad está organizada bajo un orden que sitúa a las mujeres en un estatus de subordinación. Y la 3, el feminismo es motor del cambio social que ha alcanzado mucho, pero el activismo feminista ha ido demasiado lejos. ¿Patria libre? Mucha gente va a pensar que las 3, pero cuando profundicen y sepan la verdad desde el origen, ni siquiera fue el feminismo que logró, lo voy a decir, me van a matar. Vean mi video. El voto de las mujeres fue la derecha. Y no me da tiempo para desarrollar, pero lo voy a decir así. El feminismo fue nocivo hasta en su inicio, no solamente hoy en día. Y es una estupidez hablar de feminismo hoy en día refiriéndose a las sufragistas del principio, cuando eso está súper superado y aceptado por todo el mundo, el sufragismo. El feminismo que se está debatiendo, cuando se llama feminismo, el feminismo actual, de segunda, tercera y cuarta ola. No me vengan con no, que yo me refiero al feminismo clásico. No, el feminismo de ahora. Y el clásico tiene sus grandes problemas, como ya dije. El feminismo es nocivo. Okay. Más de lo que la gente piensa. Vamos con el número 28. Y eso no quiere decir que somos anti-mujeres, somos pro-mujeres, y quienes defienden más a las mujeres en su rol natural, que es el rol ideal para ustedes, que ustedes mismos le exigen y le sale naturalmente a ustedes ese rol, es la derecha. Y quien la deja de ser sin demonizarla. Si usted quiere ser exitosa, nosotros la apoyamos. Perfecto, bien por usted que quiere ser exitosa. Pero si usted prefiere ser ama de casa y cuidar a sus hijos, nosotros no la vamos a demonizar como hacen todas esas feministas. Movimiento LGBT+. Los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. 2.
La sexualidad es una construcción histórica y social. Y 3, hay que combatir el clima de intolerancia y discriminación contra las minorías sexuales. Fernando. Nosotros permitimos la libertad de asociación entre los LGTB, pero no promovemos activamente, ni el Estado debe promover activamente la cultura LGTB, sencillamente porque que ahí entra un poco, ahí entra la cuota de la número 1, entra aquí, por el hecho sencillo de que si, como se ha hecho en casi muchísimos países, incluso aquí también la gente lo desconoce, si se promueve tanto la cultura LGTB y se promueve que desde pequeños casi todo el mundo sea LGTB, como se ha tratado de promover en muchísimos estados, ¿qué va a pasar con la población humana? Vamos a desaparecer porque es un tipo de sexualidad, como dice la primera, que lamentablemente no se puede reproducir naturalmente. O sea que la primera tiene su cuota, pero entiendo que no describe bien tampoco, porque tampoco no es que nosotros respetamos las libertades de los homosexuales fuera del matrimonio, porque el matrimonio es una institución religiosa, que te lo podemos debatir con quien quiera. Fuera del matrimonio permitimos las libertades de asociación de todos los LGTB, porque es una libertad natural que tienen de asociación y pueden estar juntos, etcétera, etcétera. Pero no apoyamos promover activamente desde el Estado la cuestión del LGTB, sencillamente porque es nocivo al final para la sociedad si todo el mundo se trata de convertir en LGTB, como tratan de hacer con los niños. Van por los niños porque con los adultos no pueden, tratan desde pequeños. Entonces, vamos a poner la primera, ¿te parece? A pesar de que tú das la libertad pero la primera, pero o sea, con asterisco. Con la libertad, etcétera, exacto. Transhumanismo, un tema que no es muy comentado, al menos en esta región, pero habla de la primera opción de que la biotecnología debe restringirse a usos terapéuticos solamente. La 2, debemos aprovechar al máximo las capacidades de la biotecnología. Y 3, el transhumanismo no es algo malo, pero hay que dar permiso a las modificaciones prenatales. Repita la 3. El transhumanismo no es algo malo, pero hay que dar permiso a las modificaciones prenatales. Ok, voy a... Es algo muy americano este tema, muy No, controversial. yo me he metido de lleno en el tema, tranquilo. Yo no manejo perfectamente el tema. Y de hecho lo he conversado públicamente con el pionero de este tema en el mundo, que es Mikko Lukács, que tiene un libro sobre transhumanismo. Tuvimos una conversación, una charla juntas. Y de este tema hice mucho, de hecho también forma parte de mi libro, pero es que queda tan mal esa respuesta que se me hace difícil abundar. Pero mira lo que pasa, es mucho más profundo de lo que pienso, voy a tratar de resumirlo, pero la libertad es sagrada, pero tiene su límite natural de la libertad. Los límites naturales de la libertad es, por ejemplo, el principio de agresión libertario, que tú no puedes hacer una agresión, un daño real y tangible, no merito mis sentimientos, real y tangible a lo demás. Y dentro de eso, obviamente, conlleva una posible futura destrucción del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Desde la concepción libertaria, de hecho, se justifica poner restricciones a avances bioéticos cuando vemos que en esos avances bioéticos, por ejemplo, si nos volvemos robots o comenzamos también peor aún, como se estaba viendo y como predije que iba a suceder, enamorarse y tener relaciones con robots, literalmente con inteligencia artificial, la especie humana se va a desaparecer. Entonces, hay que sí poner restricciones a la bioética, no en la bioética, sino en los avances bioéticos. Sin embargo, también, lamentablemente, porque aquí hay un problema de secuencia, porque ya nosotros hemos pensado esto en el continuo completo, cuando lamentablemente, que según Musk va a suceder así, pero si sucede así, a menos que sea necesario para la propia existencia del ser humano, todo pro-humano. Ejemplo, si por alguna razón la inteligencia artificial, por ejemplo, extrahumana, o sea, fuera del cuerpo humano, llega a AGI o a ASI, Artificial Superintelligence, inteligencia super inteligencia artificial, que es que saben mucho más que todos los seres humanos y no pasó por mucho, etcétera, etcétera. Se puede convertir en un peligro existencial para el ser humano y por ende puede ser que la única solución que tengamos,
lamentablemente, para poder subsistir contra eso, es fusionándonos con la propia máquina desde nuestro propio cuerpo. Solamente si llega a un nivel de que no nos dejan de otra para nosotros subsistir, sin sacrificar el cuerpo humano, no es que no vamos a volver entero, sino tal vez alguna, No. sí, sino tal vez alguna capacidad de algo para ser más inteligente o lo que sea. Solamente en un futuro, si es necesario, por eso hay un orden de secuencia. O sea, limitarlo, pero si es necesario para poder sobrevivir, funcionar, no, lamentablemente que lo detesto, lo odio, pero si no nos deja de otra en un mundo, y esto va a ser mucho antes de lo que se piensa, esto no va a ser en el 2100, vamos a tener problemas con esto, según mis predicciones, que yo también predico cosas futurísticas porque lo estudio profundamente, vamos a tener problemas con esto a partir comienza en el 2030, de 30 se siente, 35 va a haber problemas, en los 40 vamos a tener muchos problemas con este tema, muchísimos problemas con este tema vamos a tener, y en los 50 y los 60 ni se diga, no hay que para el 2100. A la vuelta de la esquina. Entonces, sí, noten este video que lo van a ver, que yo lo dije desde ahora, con los años exactos. Ya yo he hecho muchas predicciones. Entonces, al principio, restricción de avances bioéticos, hasta cuando no haya de otras para la propia preservación del ser humano, pero no es lo que quisiera. No es lo que quisiera. De hecho, es muy apocalíptico. La Biblia también habla sobre eso. Y te habla sobre el mismo chip. Ellos pueden utilizar incluso esa misma excusa para lo del chip, de la marca, la vez y todas esas cosas. O sea, esto es una vaina muy profunda, muy tediosa y obviamente nunca forzaría que sea voluntario. Porque quién sabe si eso es parte de la ONU y el gobierno mundial, entonces tú puedes decir que sí, como soy cristiano creo en eso y no creo en eso simplemente porque soy cristiano, sino que llegué a la verdad de la existencia de Dios y la Biblia por un profundo análisis de física, de matemática, de filosofía ética, de epistemología para llegar a la verdad de la cosa. No es que soy religioso porque sí. Creo en la Biblia cristiana por razón. Y lo he debatido con ateos y la posibilidad de que Dios existe, si no una probabilidad es casi 100-0. O sea, es total. Los ateos y los agnósticos están perdidos en el tema y lo puedo debatir. animalismo, ecocentrismo. 1. El ser humano posee un derecho legítimo a disponer de los animales y los bienes materiales. 2. Debemos luchar por la liberación animal. O 3. La lucha ecologista es una prioridad, pero no porque preservar a la naturaleza sea un fin en sí mismo. 1. Y por mucho. Si no entendemos que nosotros estamos encima de la cadena alimenticia, nos estamos extinguiendo. Nosotros nos estamos comiendo a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El animalismo, eso es una filosofía altruista que sacrifica el ser humano en concordancia con los demás. Y no lo digo por el tema bíblico, que hasta la propia Biblia en la Génesis 22 lo dice bien claro, que el ser humano está para dominar la tierra. Y así mismo, el ser humano está para dominar la tierra. Y olvídense de todo eso, que ellos están para nuestra subsistencia. Y tanto a nivel bíblico como fuera de lo bíblico lo sé argumentar y lo debato con quien sea. Argumentos tengo de sobra, pero no hay tiempo. Preguntas cortas, respuestas cortas. Sí. Bien. ¿Bitcoin o no Bitcoin? ¿Patria libre? Bitcoin, liberación Bitcoin, 100%. ¿Legalización o no de las drogas? Pregunta, ok. No, pero nosotros sí permitimos para bajar el consumo de la droga natural, porque entendemos cómo funciona esto, porque la prohibición total no funciona tan bien así tal cual, sino que hay que tener centros de rehabilitación de largo plazo, que son también centros de recreación, en lo cual se le permite que puedan consumir en espacios seguros, pero con doctores, etcétera, etcétera, que te lleven poco a poco a salirte de la adicción. Entonces, es una mezcla, como vamos a decir, que primero, nosotros no la penalizamos, es decir, tú no vas a ir a la cárcel, tú irías a un centro de rehabilitación o puedes consumirla dentro del centro, con la condición de que te van sacando de eso a largo plazo, entendiendo que es lo que se llama el sistema de reducción de daño. ¿Prohibición de la prostitución o no? Sí, está prohibida, está dentro de los límites naturales de la libertad. Después no hay tiempo para desarrollar por qué. Pero hay su asterisco que o sea, prostitución, ¿no? Diga que lamentablemente nosotros no incentivamos para nada la pornografía ni nada de eso, pero estamos hablando de prostitución porque
Está el hecho de que siempre se sabe que detrás de la prostitución hay trata humana, es un tipo de esclavitud, es vender tu propio cuerpo. Entonces, sí, prohibición, pero más que prohibición, incentivos para que eso no suceda, para salir de eso. A pesar de que lo comentaste anteriormente, ¿estás de acuerdo con los subsidios como Supérate o no? Solamente temporalmente a lo que se sale la pobreza. ¿Posesión de armas a los civiles o no? Para cerrar. Libertad de porte de armas 100%. Han hecho una aberración con eso, libertad de porte de armas 100%. Y permisología más rápida para los que incluso tienen grado académico, que son personas. Nosotros queremos incentivar que las personas de bien tengan armas y desincentivar que las personas con indicios de mal no tengan esas armas. Pero desarmar a la población es el error más grande que se ha cometido. Estamos sin protección contra bandas criminales y estamos sin protección contra un futuro dictador que ha habido en la historia y puede haber en el futuro. Vamos a hacer el último corte. Sí. Y vamos a publicar los resultados de acuerdo a tu espectro político. Ujú. No se queden ustedes sin la... Bueno, las limitaciones que tiene eso, acuérdense, que tiene muchas limitaciones. Muchas limitaciones, Sí. pero lo más cercano Sí. para ver más o Sí, menos sí. de cuál es tu ideología política. No se despeguen sus pantallas, volvemos. Volvemos al último bloque de su programa favorito, Sala Situacional TV, controversial, muy importante. Invito a ustedes, los televidentes y seguidores de nuestra página, de nuestro programa, a seguirnos nuestras redes sociales y sobre todo en YouTube. Y en YouTube, hacernos comentarios de acuerdo a las respuestas de nuestro invitado. Ya tenemos resultados. Bien. Fernando. Como pueden ver en sus pantallas, hay un eje de coordenadas de donde nos colocó al invitado en la ideología de paleolibertarismo. Paleo está muy relacionado con el tema del retornar al origen de los hombres en materia política. Ahora bien, se preguntarán por qué vamos a definir los ejes. El eje vertical de arriba a abajo, por eso que está en la parte superior, él habla del tema del eje social. Mientras más arriba está el puntico, como muy bien sabe nuestro invitado, está en el eje social más conservador. Es decir, en este temas sociales que coincide con esta ideología, te incide a ir a la parte superior. Sí. Mientras si baja la flechica, este punto se coloca en la parte inferior, es un eje social más progresista. Sí. Vamos con el siguiente eje horizontal. El eje horizontal, sin duda alguna, es el eje económico. Mientras más a la izquierda tú te encuentres, hay más intervencionismo por parte del Estado en la economía. Sí. Bien, y mientras más a la derecha tú lo estás, en este caso hay más libre mercado, esa mano invisible que tanto defiende nuestro invitado, sí, y los fernandistas. Entonces ya tenemos el eje horizontal vertical, vamos con el eje diagonal, que es un poquito lo más interesante de todo esto, que es el eje político.
el eje político habla que mientras más en la parte superior tú estás, Fernando, más apoyas o más ideologías coinciden con temas de la acracia, es decir, un poquito más democrático, da cierta percibilidad a la participación y a la escucha de la sociedad, pero mientras más abajo tú te encuentres en este eje político, más autoritario tú eres. Afortunadamente no sé si coincidió con lo que tú te Sí, imaginabas. está muy bien, está muy bien. Y fíjense, para los que progre que me acusan, pero él va a ser un dictador. Miren, lo contrario. Lo contrario, estoy más lejano al autoritarismo. A pesar de que sabemos cuál es la verdad y a pesar de que sabemos que la democracia absoluta debe ser limitada en el sentido de que no puede legislar en contra de quitarle derechos a minorías. La mayoría, si la mayoría les quita los derechos a la minoría, es dictadura de la mayoría. A pesar de eso, es algo bastante democrático, respetando las libertades, al mismo tiempo con una gran influencia culturalmente conservadora. Yo siempre me he definido como un libertario culturalmente conservador, derecha libertaria, tanto de derecha también por el tema conservador. Dentro de la derecha es importante que la gente sepa, en la noción más moderna, que está dividido prácticamente en tres: los liberales clásicos, que no tiene que ver con el liberalismo anglosajón de Estados Unidos, que eso es socioliberalismo, eso no tiene que ver. Luego están los conservadores, el conservadurismo, y está también el patriotismo. Yo tengo una combinación de los tres. Yo soy un libertario conservador, patriota, literalmente. Y eso es una muy buena... está cercano a lo que sería. Aquí pueden ver el liberalismo conservador, o sea, un libertario o un liberal culturalmente conservador, como me defino. O sea, yo estaría cerca de acá. Que me ponga acá también es muy, muy bueno, que estás rayando por mi parte más democrática. Entonces, sí, yo coincido. Obviamente no va a ser perfecto, y también porque las preguntas, no culpa de Jorge, sino porque las preguntas son limitadas, porque el test viene así. Tal vez si fuera un poquito más perfecto, o sea, si fuera un poquito más abundante, que es muy difícil para un test, yo no entiendo eso, estaría un poco más acá, diría yo, pero sí, están bastante cerca y está bastante bueno el resultado considerando eso. Considerando que para un test es muy difícil también tener preguntas abiertas. Efectivamente. O sea que está muy bien. Te felicito por la iniciativa. Vamos ahora con preguntas cortas. Y algo importante. Ajá. Esto es una porquería. Centro, una porquería. No, pero eso es muy extremo. Hermano, entienda algo. Y por eso la derecha real estamos ganando en todos los países. No el centro. El centro no hace nada. El centro status quo. El centro deja todo igual. Si alguien es centro izquierda, centro derecha, prácticamente son socios. Están dejando todo igual y no estás resolviendo ningún tema nacional, porque las modificaciones o propuestas que tienen son demasiado graduales y tibias y no hacen nada. Si usted quiere resolver los problemas, tiene que resolver los problemas ¿en base a qué? A la verdad. Y la verdad está acá. Y eso lo puedo como evidencia y lógica. Y si está acá, no es en el centro que hay que aplicarla, es acá. No es tampoco extremo, porque yo no soy anarcocapitalista. Por ejemplo, yo aquí en el capitalismo vendría siendo allá en la punta, en la cual yo no desaparezco el Estado. De hecho, yo mantengo... No, de hecho, el anarco estaría aquí, el anarcocapital. Sí, pero acuérdate que desde el lado también de la izquierda, no puede estar de este lado. Tiene que ser de este lado. Acá, ajá. Tiene que ser de este lado, porque este lado... Sería aquí anarco y liberal. No sé, tiene la punta, entiendo yo. Un anarcocapitalista, pero también, bueno, lo que pasa es que está la diagonal, que como si un anarcocapitalista democrático, que bueno, sí, estaría en la punta ya, diría yo. Porque aquí está el tema económico. Claro, entonces claro. Tiene que estar claro, no puede estar por de esta parte, cierto. Y aquí puede haber un anarquismo de izquierda que es diferente al anarcocapitalismo. Entonces, yo no desaparezco, yo no soy ningún extremo, porque primero yo no desaparezco los subsidios. Yo no desaparezco la educación y la salud. Yo lo mantengo con gestión privada, con incentivo de mercado, para mejorarlo en su calidad mientras haya pobreza. Eso desaparecería poco a poco a la medida que saca la gente de la pobreza. O sea que radical no tengo ni la R. No es una extrema derecha, es una derecha real. Tampoco no es una derecha tibia que no hace nada. Lo que necesitamos no es centro derecha. Necesitamos es derecha real, que no es extrema ni radical, sino es que lo que soluciona los problemas, y de radical no tiene nada, porque incluso mantiene los programas sociales hasta que no se necesite. Hablaste de narcocapitalismo. Bien, vamos a hacer sucintamente. Yo te voy a presentar personalidades o sus partidos
Vamos a comenzar de Sí. afuera hacia adentro. Y tú, muy sucintamente, Fernando, me vas a decir la diferencia y semejanza. Comencemos con el caso de Javier Milei, que se define a sí mismo como un narcoliberal, Al narcocapitalista. anarcocapitalista. Diferencias Sí. entre Patria Libre y La Libertad Avanza. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos, como tú supones, muchísimas similitudes. Además, yo diría que un 98 o 99% de similitud en todo. Las pequeñas diferencias que podemos tener, yo diría que las pequeñas diferencias que podemos tener con Milei tiene que ver más con el tema de las circunstancias. De que Argentina está en una circunstancia muy diferente. Por ejemplo, ellos no tienen tanto problema con el tema de la migración ilegal. Si Milei estuviese aquí, fuera como yo, muy posiblemente. Pero el elemento patriota nosotros tenemos más presente y tenemos más fuerte. Entonces, una diferencia que tengo con Milei es, primero, Milei es un libertario culturalmente de neutro tendente a conservador. Yo soy un libertario culturalmente más conservador, Ok. culturalmente hablando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Materia social o cultural? No, en ambas, pero, Ok. ¿qué quiere decir eso? Para que la gente entienda. Libertario, defiende una libertad a rajatabla, limita el Estado. Ahora, cultural es lo que tú promueves sin interferencia del Estado. Lo que tú activamente, las ideas que tú activamente promueves en una sociedad, dígase los roles naturales, no la ideología de género, por el contrario, la defensa de la vida, etcétera, etcétera. Entender los peligros que tiene una promoción LGTB para todo el mundazo, que es letal a la reproducción humana, etcétera, etcétera. Todo eso, en base a la verdad, por saber la verdad de las cosas profundamente en cada tema, me hace culturalmente conservador. Entonces, pero siempre defender la libertad. Yo nunca voy con lo que piensa un progresista, con la libertad real que tiene, nunca lo vamos a prohibir, limitar, etcétera, etcétera. Sí, Perfecto. tiene todos sus derechos, tiene todas sus libertades, pero nosotros vamos a decir la verdad. O sea, sí, tú puedes opinar LGTB, aborto, todo lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes estar con otro LGTB, dos hombres pueden estar juntos, lo que sea, en tus libertades, pero a mí tú no me vas a coercionar y a limitar lo que yo te voy a decir. Yo voy a decir la verdad, y la verdad es esta. Eso es un libertario culturalmente conservador. Un libertario que promueve ideas conservadoras, pero no la impone, respetando las libertades. Que puede ser una diferencia entre un conservador puro, que puede tener una característica un poquito más autoritario. Entonces, eso es una diferencia puede ser entre nosotros, mire, la tendencia es que somos un poco más conservadores, pero somos muy similares, y Milei está tendente a lo conservador, porque Milei es pro vida. Claro. Milei erradicó toda la ideología de género del Estado completo, entre muchísimas otras cuestiones. Milei es más tendente, pero nosotros somos más todavía. Y somos mucho más patriotas también, porque tenemos el tema del ilegal haitiano, que es esencial aquí, que él no tiene allá. Entonces, eso es una diferencia. Hay otra diferencia también con Israel. Yo soy pro Israel, pero tengo algunas reservas, alguna cosa. No soy judío, por ejemplo, esa es otra diferencia. Ahí hay alguna diferencia, algunos matices. Pero yo entiendo que Milei está haciendo un excelente trabajo y coordinamos y coincidimos. Y él apoya mi plan de gobierno. No apoya mi plan de gobierno desde hace mucho. Y coincidimos en casi todo. Sucintamente, diferencias entre Patria Libre y Bukele en El Salvador. Diferencias sucintas. Sí. Nosotros coincidimos 100% con el modelo de seguridad. Ahora, Bukele está en una transformación ideológica, el mismo que yo he descrito. Él viene de la izquierda. Bukele, cuando llega al poder, de hecho hay videos de Bukele alabando a Chávez en el 2012. Él, cuando llega al poder, es que se transforma más a la derecha, y él está en una evolución a la derecha. Él ha querido expresar por varios años que él no es ni izquierda ni derecha, que él está como que supra eso. Pero no, realmente no es de centro, él es de derecha. Él lo ha dicho en un tweet, que es derecha, que es centro. Sí, pero realmente él no es centro. Okay. Realmente él es de derecha, y su discurso ha ido gradualmente hacia la derecha. Ejemplo, él ha ido a CPAC. Él hizo un discurso en CPAC, que es la conferencia conservadora más grande del mundo. Otra es que él ha hecho muchos discursos, y yo lo he subido cuando lo ha hecho, en contra de las ideas socialdemócratas, de izquierda, socialista, a favor del capitalismo totalmente, a nivel de que él incluso critica el Federal Reserve, el Banco Central de Estados Unidos, al nivel de que él incluso hasta con el tema del Banco Central también es más tendente a Milei en ese sentido. Y lo vimos con el tema del Bitcoin. Y Él ha ido a la derecha en todas sus políticas públicas.
y se haya distanciado. Entonces, la diferencia con Bukele, nosotros sí estamos conscientes de la importancia de la derecha 100%. Él está gradualmente llegando hacia aquí. Se ha dado cuenta que tenemos la razón de hacia acá. También antiglobalista se ha dado cuenta gradualmente, porque era pro ONU antes de asumir, se dio cuenta del problema dentro. Y tenemos más claro el tema libertario, etcétera. Es una diferencia. Somos más libertarios, más de derecha, y él está en un proceso gradual. Nosotros ya estamos claros. Corto. Entre el trumpismo, fíjate, Sí. no republicanismo, el Partido Republicano. Sí. Trumpismo frente a Patria Libre. Diferencias. Excelente pregunta. Coincidimos muchísimo también. La Diferencias. diferencia viene siendo el elemento libertario. Trump es, dentro de la derecha, el elemento patriota. Entonces, a veces no tiene tan claro. Él tiene claro que bajar los impuestos es importante. Él lo ha hecho y lo está haciendo gradual. Pero él no tiene tan claro el tema de la importancia de la reducción del gasto. Él sí redujo un poco de gasto en este presupuesto que mencionó, pero muy tímido. Y esa fue la división entre Musk y Milley. ¿Qué pasa? Musk tiene la razón en el fondo, pero no en la forma. Musk lo hizo fatal en la forma. Creó un partido nuevo, una locura hizo Musk. Y le dijo insultos, o sea, una estupidez hizo Musk en la forma. Pero en el fondo tiene razón de que ese presupuesto no tiene una motosierra dura y pura, tiene una tijerita chiquitica. Entonces nosotros... Corta uña. Entonces un corta uña, tiene un corta uña. Entonces Trump, como es más patriota, no maneja tanto, y históricamente yo siempre lo he visto en su argumentación, la narrativa y las ideas de libre mercado, etcétera. Él la entiende muy superficialmente, la maneja superficialmente, pero no entiende la importancia de todo eso y no se le ha ido a todos los autores de todo. O sea, un poco de Friedman tal vez, pero no ha profundizado en Hayek, Mises, etcétera, etcétera. Nosotros somos igual de patriotas que Trump, pero encima de igual de patriota que Trump, también somos libertarios económicamente, reducimos el Estado mucho más y metemos una motosierra mucho más dura. Nosotros somos Milley en lo económico, Trump en la frontera y Bukele en seguridad. Eso es Patria Libre prácticamente como referente. Fíjate, hablamos ya de la parte internacional, vamos a la parte nacional. Diferencias entre Patria Libre y el PQDC. Ok, interesante. Yo diría que... Sucintas diferencias. Bueno, hay muchas diferencias. Para que la gente para lo que no sepa, el PQDC es el partido que está liderado por Wessing. Una de ellas es de forma. Nosotros somos antisistema. Nosotros no creemos para nada en los partidos tradicionales, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni el PRM. Wessing es un poco más flexible con eso. Él ya ha pactado con mucho de la política vieja y ha ido en elecciones muchísimas veces apoyando al expresidente Leonel Fernández. Nosotros no confiamos para nada en ese expresidente Leonel Fernández, porque ni en Omar ni en ninguno de ellos, porque son socialistas, son de izquierda, son socios él es fundador del Grupo Puebla. También siempre ha estado en el Foro de Sao Paulo, en la Internacional Socialista, siempre han hecho medidas de izquierda, siguen promoviendo medidas de izquierda. También el propio Omar, no solamente Leonel, todos dos son feministas y quieren expandir el Estado, creen que la deuda puede ser buena, ambos, Leonel y Omar, y no creen para nada en ninguna idea de derecha, a pesar de que en el caso de Omar él a veces intenta acercarse un poco como estrategia política, pero de izquierda 100%. Entonces Es la forma, una diferencia con el PQDC, de las alianzas y eso, es una diferencia. Otra diferencia, en el tema puramente ideológico, yo creo que Wessing sí está un poco más cercano a nosotros, pero en el Congreso no lo veo depositado un proyecto de ley a favor de esto, un poco más diplomático. De nuevo, te lo diría. un poco más moderado, entonces. Sí, porque no veo, aunque yo sé que esos proyectos de ley no serían pasados, pero sería bueno depositarlo como quiera, como para poner una postura. Entonces, con el servicio militar obligatorio, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en el proceso que te dije, o sea, incentivarlo actualmente, y si entramos cerca de un estado de guerra, sí hacerlo. Es un tema de secuencia. Pero yo entiendo que sí, que le entienden muchas ideas de estados más pequeños, etcétera, etcétera. Él es menos libertario que nosotros. Él no reduce el Estado tanto, en su opinión. Él es un poco más moderado. Él es más centro en ese sentido, económico. Pero en lo social sí estamos más cercanos. Para finalizar, y eres libre de responder o no, ¿diferencias con generación de servidores? Sería la última pregunta. Bien Patria importante. Libre. Es sencillo. Carlos Peña, que es el presidente de Generación de Servidores, que fue mi conyuntural
ex aliado durante elecciones. La razón principal para elegirlo a ellos como ex aliado fue porque eran, por lo menos lo que prometieron, no aliarse a ningún partido tradicional, ni PLD, ni PRM, ni Fuerza del Pueblo. Pero una clave diferencia es que Carlos Peña no se considera, y lo dijo, para ser específico, en el programa del recetario de Alofoque, lo dijo claramente, que no es de derecha, ni libertario, ni de derecha. Él lo dijo claramente, es lo que es, vamos a decir, una filosofía más cristiana conservadora, pero en lo económico no llega ahí. Él incluso con la reducción del Estado es más como cambio de nombre, fusiones, etcétera, etcétera, cuando uno ve bien su propuesta, y no cree en reducir el Estado tanto como nosotros creemos. Eso es una diferencia de ideas. Y él viene también, aparte que sí, viene de los partidos tradicionales, que es una diferencia de forma, aunque sí le concedo que, últimamente ha intentado de alejarse más, aunque tiene algunas excepciones en los últimos años de acercamiento, pero últimamente ha intentado alejarse más de los partidos tradicionales. Pero él viene de la socialdemocracia. Él estudió la economía social de mercado, que tiene una visión más socialdemócrata y socialista del mercado y una noción más keynesiana del mercado. Entonces él auténticamente, él mismo dice que no es de derecha, auténticamente, y su política no llegan tanto ahí en lo económico. En lo social sí, igual que Chávez, pero en lo económico no llega ahí. Es una diferencia de fondo y de forma. Sino agradecerte y Sí. comprometerte ante las cámaras que vas a volver nuevamente Claro que a va este a volver, programa. va a volver. Y muchísimas gracias por haber participado en este test. Me gustaría que le dieras unas invitaciones, tus redes sociales a los televidentes. Mis redes sociales lo pueden encontrar en Fernando Abreu, rayita abajo, única vía en Instagram. Igualmente en Twitter y TikTok y demás redes sociales. La del partido es patria.2. Y si se encuentran identificados con nuestras ideas políticas de derecha real, no el centro tibio, cobarde, como le llama Vox, nuestro aliado en España, por ejemplo, que no sirve para nada, que no resuelve nada, se pueden afiliar o darnos la firma para la constitución de nuestro partido en Patria, www.patria.2. Ya saben, métanse con nosotros, únense y vamos a cambiar este país con las ideas que funcionan. Derecha pura y dura, vamos a cambiar este país. Hasta entonces.